Perfecto. Bueno, lo primero es saludarlos. Hoy día lunes, ¿no es cierto? Partimos este módulo que corresponde a la unidad de aprendizaje número 10. Espero vayan pudiendo avanzar con lo que son los controles o test de las unidades anteriores, así como también siempre está abierta la posibilidad de cualquier pregunta, duda o comentario que tengan poder hacerla, ¿ya? Me parece que hay dos comentarios o un ejercicio y un comentario a los que voy a tratar de dar respuesta durante el día o la tarde de hoy, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, igual que en todas las veces anteriores, es poder hacer una síntesis pequeña de lo que vimos en el módulo pasado, es decir, en el módulo 9, ¿no es cierto? Que tenía que ver con situar lo que significa la salud mental desde una mirada proteccional, que es donde yo me desempeño. Yo soy trabajadora social. Hay algunos comentarios que dicen doctora, pero yo soy trabajadora social, ¿no es cierto?, de profesión. Y lo central del módulo 9 tiene que ver con poder que ustedes puedan integrar que el medio natural para todo niño, niña, adolescente, ¿no es cierto?, a partir de lo que implica la evidencia, a partir de los estudios desarrollados, a partir de lo que como país hemos convenido en nuestra regulación y en nuestra legalización, ¿no es cierto?, tiene que ver con estar en familia, ¿no?, con la familia de origen de cada uno de esos niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y solo en el caso que nosotros de alguna manera nos encontremos con un conflicto que observamos que genera un daño mayor para ellos, ¿no es cierto?, que el estar en familia, que genera malos tratos, que genera situaciones abusivas, que genera situaciones que ponen en riesgo incluso su propia vida, es que se toman decisiones, tanto ustedes desde el área de salud, tanto nosotros como el área proteccional judicial, ¿no es cierto?, de separarlos de su grupo familiar de origen. Cuando un profesional, cualquiera de nosotros, toma la decisión, ¿no es cierto?, de generar o de promover esa separación, porque finalmente la decisión última la toma un juez, ¿no es cierto?, un magistrado de familia, pero cuando un profesional propone la separación de un niño, niña o adolescente de su familia de origen, lo más importante es que tenga claro que a partir de esa separación van a existir consecuencias, ¿no? Y uno tiene que ser capaz de medir, de equilibrar, de sopesar también qué es lo que de alguna manera estamos observando que pesa más, ¿no? Es tanto el riesgo dentro de su grupo familiar que es necesaria esa separación abrupta, ese quiebre, esa fragmentación de lo que son sus vínculos, ¿no es cierto? O en verdad, si bien las situaciones de riesgo, pueden haber otras medidas que se pueden tomar, que pueden sostener tanto al niño como a su familia, ¿no es cierto?, con la finalidad de asegurarnos que él se mantenga en este medio natural, y no porque en sí mismo el medio natural sea importante, sino que en ese medio encontramos los vínculos, y esos vínculos son los que finalmente después sostienen, ¿no es cierto?, la situación emocional, ¿no?, y psicológica de cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes. Veíamos en el módulo 9 que las alternativas que existían cuando uno pensaba en la separación de la familia de origen era el despeje en la red familiar extensa, es decir, buscar otros miembros del grupo familiar que puedan generar un cuidado, ¿no es cierto?, provisorio, buscar programas que hagan acogimiento familiar, es decir, que si viene el niño sacado de su grupo familiar de origen, haya familias con una dinámica protectora y sana que puedan acogerlo y puedan contenerlo ante esta separación. Y las dos últimas posibilidades, ¿no es cierto?, que son más abruptas, ¿no es cierto?, que son también de alto riesgo y en contextos a veces también vulneradores, es pensar en el ingreso a una residencia o hogar de protección, o la adopción como última alternativa cuando definitivamente, ¿no es cierto?, esa familia de origen, que hablábamos la vez anterior, en el mayor de los casos siempre está, no logra generar los cambios que puedan asegurar que ese niño va a ser protegido de forma suficiente, ¿no? Ahora, cualquiera de esas alternativas que de alguna manera se dialogue, se analice o se concluyan profesionalmente, debe llevarnos a asumir que van a existir, ¿no es cierto?, un riesgo de un daño a nivel físico, psicológico y emocional. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con niños, niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, adolescentes, con una fragilidad a nivel de salud mental, de la cual también después va a haber que hacerse cargo, ¿no?
Entonces, no es un llamado a no tomar esas decisiones, ¿no? No es un llamado a no pensarlas como una alternativa, porque a veces la situación de riesgo es tal que en verdad no hay otra alternativa. Pero es el llamado sí a que si tomamos esa posibilidad, ¿no es cierto?, también nos hagamos cargo de analizar los resultados posteriores o el riesgo posterior a nivel de daño emocional que eso implica. Lo veíamos en el módulo también 9. Claramente, la vivencia en una situación de riesgo, la vivencia en contextos vulnerables y la vivencia de aumentar los vínculos que sostienen, ¿no es cierto?, emocionalmente a ese niño, niña y adolescente, implica una posible presentación de trastorno. El primero de ellos es el trastorno vincular, ¿no es cierto?, trastorno de apego le llaman algunos, haciendo alusión a la teoría del apego, trastorno de socialización, es decir, el desarraigo que implica estar fuera de lo que era la comunidad, de lo que era la vida cotidiana de ese niño, de lo que él entendía como los espacios propios, conocidos, el hábitat, ¿no? Es decir, todo lo que era su mundo simbólico de alguna manera se modifica, se cambia a un mundo completamente desconocido para él, ¿no? Ese cambio abrupto también puede implicar trastornos de estrés postraumático, ¿no es cierto? Es decir, la dificultad del niño para poder integrar esta fragmentación, esta modificación de esa realidad que genera síntomas posteriores. Está el niño, el síndrome del niño institucionalizado, ¿no? Lo conversábamos la vez anterior, este niño que parece como de alguna manera desorganizado en sus relaciones, donde cualquier adulto para él podría ser un adulto que le generara esa contención o esa afectividad que requiere, pero al mismo tiempo todos esos adultos con los cuales él de alguna manera busca esa contención afectiva física parecieran no ser un adulto hacia el cual él pudiera confiar. Exposición a malos tratos, situaciones abusivas dentro de los mismos espacios, ¿no es cierto?, de protección, como los hogares que han existido históricamente, situaciones de malos tratos, así como también situaciones de malos tratos en familias extensas que muchas veces no tenían un suficiente vínculo con el niño para poder comprender sus necesidades integrales. Y el último punto que tenía que ver con asumir que a partir de estas vivencias de mayor fragilidad de salud mental y lo que implicaba exponerlos a procesos de diagnóstico y sobrediagnóstico, iba apareciendo en cada uno de estos niños la posibilidad de ser estigmatizados, ¿no es cierto?, por la sociedad en general, ¿no? Habían 3 casos que podríamos haber analizado. Yo quiero tomar uno de ellos para poder terminar el módulo 9 y empezar el 10, que es el caso de Fernando, que ingresó este mes con nosotros a evaluación judicial con una medida de protección en tribunales de familia. Y lo que sucede con Fernando es que él, de 3 años de edad, ¿no es cierto?, vivía con su padre, de mutuo acuerdo, entregado por la madre al padre, ¿no es cierto?, porque la madre no tenía un lugar donde vivir ni tenía una situación económica para poder sostenerlo. Fernando vive con su padre y con la pareja de su padre y otros 2 hijos de la pareja del padre. En una situación desde donde se desconocen mayores antecedentes, Fernando llega a atención de urgencia en un hospital, ¿no es cierto?, de nuestra región, porque presenta una situación de herida en la cabeza grave por una caída de una escalera, ¿no? La situación es grave. Yo no me manejo tanto en los términos médicos, pero era un TEC abierto, un TEC cerrado, no lo recuerdo muy bien. El médico que está de turno en ese momento de urgencia, al observar que el niño cae al conocer que el niño cae de la escalera y que viene acompañado por este tercero, que no es la figura materna, sino que es la pareja del padre, todo esto en horario de rutina diaria, el padre trabajando, llega rápidamente a los minutos también a la situación de urgencia. Profesional, ante el mandato actual de nuestra normativa de denunciar ante cualquier hecho de posible maltrato o riesgo del niño, llama al juez de turno y solicita abrir una medida de protección para el niño, ¿no es cierto, Fernando? Lo que implica que se judicializa, ¿no es cierto?, su situación en el mismo momento en que está siendo atendido de urgencia, ¿no? En ese momento, cuando observo los partes médicos, aparece difícil de comprender cuáles son las razones que llevan a judicializar, ¿no? Si bien el niño cae de la escalera, es rápidamente acompañado por un tercero a una atención de urgencia, es atendido de urgencia, pero dentro de los profesionales del área de salud en ese momento aparece la inquietud de que esta figura tercero, ¿no es cierto?,
le llaman la madrastra a los informes, que a nivel técnico eso en verdad no se utiliza, para que también ustedes lo vean, ¿no es cierto? Es la pareja del padre, el niño tiene madre, padre, la pareja del padre, que puede ser un adulto significativo o puede no serlo también, y ellos identifican que este adulto podría haber ejercido alguna situación de maltrato hacia el niño Fernando, ¿no? El niño Fernando, su proceso de recuperación pasa 3 meses entre el hospital y el instituto también de neurocirugía infantil, deambula entre ambos lugares para poder estabilizarlo, y después de esos 3 meses, como se había iniciado una causa proteccional a nivel judicial, el tribunal, al no generarse un despeje de redes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de despejar redes? Es decir, entrevistar a los adultos en varias oportunidades, construir diagnósticos lo más acabado posible de forma intersectorial, es decir, la mirada médica, la mirada de la enfermera de turno que ve la visita de los adultos, la mirada del auxiliar que ve cómo la madre lo visitaba o el padre lo visitaba, más la trabajadora social haciendo terreno, evaluando la situación. Como eso no se genera en esos 3 meses, el niño es ingresado a CREAT Casa Nacional de Sename. ¿Ya? Es decir, tenemos un pequeño de 3 años que vive una situación traumática, que es la caída de esta escalera, vive una segunda situación traumática, que es todo este tiempo hospitalizado, ¿no es cierto?, expuesto a un medio no conocido por él, y además poniendo gran esfuerzo en lo que es su recuperación médica, y después es expuesto a una tercera situación traumática, que es el ingreso a un hogar de protección, ¿no es cierto?, desvinculado de su grupo familiar de origen que visitó durante todo el tiempo el niño, ¿no? A nosotros nos llega con la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Se mantiene o no se mantiene institucionalizado? En esto, como hablábamos anteriormente, los procesos legales son procesos lentos. Entonces, en esto, el pequeño Fernando de 3 años ha pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y con suerte en mayo, junio va a poder tener una respuesta. Cuando nosotros evaluamos, la evaluación indica que es un niño que puede estar con su padre. El padre, frente a esta situación, ¿no es cierto?, y frente a determinar que su pareja era la identificada como posible agresora, porque no hay un elemento que pueda decirnos que ella pueda ser agresora del niño. Podría tratarse de un accidente, podría tratarse de una agresión, pero en realidad ambas hipótesis están pesando lo mismo dentro del proceso investigativo. Termina la relación con esta mujer y se dedica principalmente a su niño. Por lo tanto, el niño, desde que está en CREAT Casa Nacional, ha recibido visitas sistemáticas de su padre durante 2 o 3 veces a la semana, en la medida que la institución lo permite. Esperamos que a partir de la evaluación, ¿no es cierto?, y a partir de la mirada que el tribunal quiera hacer, el niño pueda volver con su familia lo antes posible. Fernando, cuando es evaluado acá por la psicóloga y cuando hacemos observación vincular, ¿no es cierto?, es un niño que está en una situación de máxima introversión, ¿no? Es un niño que, me parece que en algún momento se lo mencioné, es un niño que mira en forma fija, un lugar lejano, lo que son las personas o la dinámica que está relacionando. Cuando se molesta, se frustra, en general se pierde y se va nuevamente a ese lugar, ¿no es cierto? Tiende a estar en una permanente introspección, llega en condiciones acá, a pesar de estar en un lugar, ¿no es cierto? En condiciones, por ejemplo, sus zapatos eran 2 o 3 números más grandes que lo que a él le correspondía. Estando en el hogar, además ha tenido dificultades con los compañeros, donde profesionales dicen que él sería un niño agresivo. No lo sabemos, no lo vimos así acá, pero aunque lo sea, estamos hablando de un niño de 3 años y que tuvo que ser llevado también a urgencia por situaciones de golpes entre pares, ¿no es cierto?, donde él habría tenido lesiones, y fue desde el hogar también llevado a la salud pública. Entonces, este caso yo creo que hace una síntesis importante de lo que implica la toma de una decisión, ¿no? Como a mí me corresponde verlo tiempo después, quizás eso me permite tener otros recursos para mirarlo y decir, bueno, si hubiera podido hacer algo distinto, hubiera hecho muchas cosas distintas antes de separarlo de su grupo familiar, para no exponerlo a la vivencia traumática, ¿no es cierto?, de la institucionalización. Si bien habrían antecedentes de riesgo o estaba la sensación de este riesgo, ¿no?, frente a este accidente grande que él había tenido, que es indudable, frente a esta figura tercera que para los
profesionales médicos no pareció significativa. Quizás ese riesgo se podría haber contenido desde la labor de programas que están en el territorio, ¿no es cierto? Y que si uno se comunica con ellos, esos programas en el territorio van a poder comprender la gravedad del caso, ¿no? Entonces, quizás podría haber judicializado igual el proceso, pero en conversaciones con los profesionales médicos que reciben al niño, con la trabajadora social a cargo del caso, con la psicóloga, con los profesionales del Instituto de Neurocirugía Infantil, podrían haber determinado que el niño, o haber propuesto que el niño volviera con su padre, que se mantuviera una medida de no acercamiento de esta mujer que identifican como posible agresora, y que un programa a nivel territorial hubiera hecho un seguimiento acabado, constante, informando al tribunal mes por mes, y quizás no un programa, quizás 2 programas, 3 programas, que pudieran haber estado ahí presentes, el asistente social de la municipalidad, la oficina de protección de derechos, haber un programa de fortalecimiento familiar que pudiera haber acompañado al padre en su labor, ¿no es cierto?, de despliegue de esa misma maternidad. Entonces, se pueden pensar cosas distintas, ¿no? Como también alguien podría decir, bueno, en realidad acá no había ninguna otra alternativa, ¿no? La alternativa del grupo médico que llama al juez de turno y dice, vamos con la judicialización de la causa, era la que correspondía, pero si yo asumo que esa es la que corresponde, también debo asumir las consecuencias de eso que va a ocurrir después, que es obviamente una amplificación mayor de la fragilidad mental, emocional de Fernando, y que hoy debe ser reparada, ¿ya? Bueno, con eso yo creo que terminamos lo que tiene que ver con el módulo 9, ¿ya? Pasamos al módulo 10. El módulo 10 presenta principalmente el desarrollo de los trastornos que dan cuenta que hoy en día tienen nuestros niños, niñas y adolescentes de los 4 a los 18 años, mayormente identificados, y que son en base a un estudio hecho en colaboración con la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, que da cuenta de este estudio epidemiológico en torno a la vivencia de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y donde gran parte de estos trastornos, ¿no es cierto?, son identificados principalmente por profesionales del área salud y del área educación, ¿no? Generalmente el segundo proceso es que lo puedan ver psicólogos o trabajadores sociales en proceso evaluativo, pero los primeros que van a ver la posibilidad de existencia de estos trastornos son ustedes, en sus controles, ¿no es cierto?, mensuales, en sus controles de urgencia, y el área salud, ¿no es cierto?, lo que hablábamos en otras oportunidades, las educadoras de párvulo, generalmente los jardines infantiles, los técnicos en párvulo, porque ustedes trabajan en el contexto de pobreza. Por lo tanto, lo que más encontramos es una educadora de párvulo y varios técnicos a cargo del grupo de niños, ¿no es cierto? Y en tercer punto, las mismas familias, que pueden observar cambios conductuales o cambios a nivel emocional de sus hijos. La estadística que arroja este estudio, ¿no es cierto?, refiere que un 22,5% de nuestros niños, niñas y adolescentes, entre los 4 y los 18 años, como les decía, presentan alguna discapacidad o dificultad en el ámbito psicosocial, ¿no es cierto?, o algún trastorno psiquiátrico ya diagnosticado y calificado, ¿no? Dentro de los principales trastornos, ¿no es cierto?, que se encuentran en nuestra población están inicialmente los trastornos disruptivos, que también tienen que ver con los que son también más fácilmente vistos, ¿no?, porque se relacionan con el comportamiento que los niños tienen en los espacios sociales, entre pares o dentro de sus grupos familiares, ¿no?, su relación con un otro. Después vienen los trastornos ansiosos, donde de alguna manera observamos a niños, niñas y adolescentes con miedos, con ansiedades, ¿no es cierto?, donde principalmente encontramos el trastorno de ansiedad por separación, que es cuando los niños muestran dificultades no acordes a su desarrollo para la separación con aquel adulto que es el adulto más significativo, cuidador. Y también encontramos el mutismo selectivo, que también es un trastorno que podemos encontrar mucho en niños institucionalizados. Y el tercer punto son los trastornos afectivos, ¿no? Lo que tiene que ver ya con calificar las dificultades emocionales presentes en calificativos como la depresión, la distimia o el trastorno bipolar. Dentro de los trastornos disruptivos, ¿no es cierto?, lo más importante es tener claro es que lo que ustedes van a observar
como médicos o lo que van a conversar con los profesionales del área de educación tiene que ver con identificar a niños que tienen problemas en el control de sus impulsos y que al tener problemas en el control de sus impulsos, los otros adultos lo observan con dificultades en el manejo de la conducta, ¿no? Es importante también mencionar que nosotros como sociedad tenemos ciertos como mecanismos deseables, ¿no? La deshabilidad social. Uno espera que el niño se comporte de cierta forma, porque también si uno observa desde la evidencia, la mayoría de los niños, de acuerdo a ciertas etapas de desarrollo, se comportan de una forma similar. Cuando ese niño sale de la norma, ¿no es cierto? Cuando se arranca en relación a sus compañeros o a sus padres, es cuando estamos frente a un problema mayor, un problema de conducta que debe ser observado por otro, ¿no? Estas conductas en general son conductas que además tienden a generar malestar, ¿no es cierto?, o dificultad o invaden el espacio de un otro, ¿no? El niño que le pega a su compañero en la sala de clase, el niño que va y le toma el estuche, ¿no es cierto?, en el jardín infantil y se lo tira al basurero, y eso lo hace repetidamente, ¿no? Hay un conflicto con la norma, ¿no es cierto?, que establece ese adulto que está frente a él, porque hay una dificultad en el reconocimiento de la autoridad de ese adulto en general. Muchas veces de poder contar incluso con figuras de autoridad dentro de sus propios grupos familiares. En general, los trastornos disruptivos, de acuerdo a estas estadísticas, refieren que habría una comorbilidad, es decir, se dan junto también a ciertos diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Ahora, ¿qué genera estos trastornos disruptivos? Eso es bastante múltiple, ¿no? Ya sabemos a partir de todos estos módulos que si bien hay elementos a nivel posiblemente de la maduración neurológica de cada uno de sus niños, también hay elementos a nivel de su formación cerebral en general, así como también hay elementos en relación a sus relaciones, ¿no? Y a su momento de desarrollo actual y cómo ese momento de desarrollo actual está situado en un contexto que a veces es complejo para ellos mismos poder vivenciarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, son muchos los elementos ambientales que pueden estar influyendo en el tema del comportamiento disruptivo de un niño, que ustedes pueden observar en la sala de clase o también ustedes pueden observar en sus consultas médicas, ¿no? Hay los niños que de alguna manera ustedes no logran controlar en el control médico de rutina, que hacen pataletas que ustedes observan que el adulto tampoco logra manejar, que no se dejan tocar, que gritan, que golpean, ¿no es cierto? O también que generan dificultad en la relación con pares o con el hermano con el que está yendo a la consulta, ¿no? Eh, Dentro de las dificultades ambientales que podemos encontrar está el tema que ustedes también ya conocen, que son familias que presentan dificultades en su estructuración, muchas veces de roles o de autoridad, por lo tanto los ambientes familiares son centrales conocerlos para poder generar este diagnóstico. Hay experiencias, ¿no es cierto?, a nivel socioafectiva que también podrían estar de alguna manera impactando en la emocionalidad del niño y que lo lleva, ¿no es cierto?, a sacar esa emocionalidad en otros ambientes como el escolar a partir del control de impulso. Hay experiencias de bullying, ¿no es cierto?, de malos tratos de pares que después se transforman en que el niño responda a sus relaciones desde una lógica más disruptiva a lo que socialmente podríamos esperar, ¿no? Dentro de los recursos de aprendizaje aparece la historia de Félix, me parece, ojalá la puedan haber visto, así como transformada en una caricatura, que lo interesante de Félix es que justamente él presentaba un trastorno disruptivo dentro de la sala de clase, grave. Él estaba dentro de los programas de intervención de integración educativa, que son los PIE, donde también hay profesionales del área social a cargo, pero sin embargo esos profesionales ya no daban abasto con poder controlar a Félix, ¿no es cierto? Y se diagnostica, cuando se le lleva, ¿no es cierto?, a su atención de salud mental, se diagnostica que él tenía déficit atencional con hiperactividad, ¿no? Y ahí, a partir de ese diagnóstico y de la conexión que hace el área de salud con el área de educación, generan una denuncia en tribunales de familia porque consideran que es posible que sus figuras, ¿no es cierto?, cuidadoras, que en este caso eran la mamá y el papá, podrían ser negligentes en torno a las necesidades de Félix.
Frente a eso que yo les menciono, lo primero que para ustedes debería saltar ya a esta altura de los conocimientos adquiridos es que la negligencia solo se hace presente en la medida que es intencional, ¿ya? Es decir, solo en el caso de que esos adultos supieran que teniendo esas conductas cuidadoras hacia Félix van a generar que él tenga ese descontrol de impulso, yo podría pensar que en realidad hay un riesgo de que esa negligencia le generara daño. De lo contrario, lo que yo puedo pensar es que quizás son padres que no tienen todos los recursos instalados para poder hacerse cargo de la situación de Félix, ¿ya? Ahora, cuando aparece la situación de Félix acá, ya judicializada, ¿no es cierto?, nos encontramos con una serie de factores ambientales que hubiera sido importante que tanto el área de salud como el área de educación los hubieran conocido antes de judicializar, independiente que quizás igual después iban a hacer una denuncia a un tribunal de familia porque consideraban que así correspondía y eso iba a facilitar quizás ciertos accesos al proceso terapéutico, pero era importante que cada uno de esos informes diagnósticos firmados por directores de hospitales o directores de consultorios, más directores de jardines infantiles o de colegios, que generalmente son así, pudieran venir con todas estas identificaciones, ¿no? Y en la historia de Félix aparecía el nacimiento de un hermano, ya me acuerdo, hermano o hermana menor, que viene a sacarlo a él de ser el protagonista del cariño de ambos padres, ¿no es cierto? Aparecía una situación laboral de los padres que había aumentado significativamente su demanda, ambos padres trabajando como vendedores de centros comerciales, ¿no es cierto?, con jornadas laborales larguísimas para poder sostener su grupo familiar, además con turnos laborales, entonces había muchas horas en que si bien ellos se trataban de complementar, o estaba el padre o estaba la madre, pero con muy escasos tiempos de compartir familiarmente. Además de eso, Félix, ante la dificultad que tenía en el caso específico del padre de poder compartir con él trataba de alguna manera de manifestarle su cariño respondiendo a todo lo que Félix quería, ¿no? Entonces, si Félix quería un celular, o si Félix quería un juego de video, o si Félix quería jugar video hasta las 2 de la mañana y el otro día igual tenía que ir al colegio, el padre sentía que tenía que hacerlo porque tenía una fuerte sensación también de culpa por no poder responder de otra forma a las necesidades de su hijo, ¿no? Félix, ya se me olvidó la edad que tenía, pero era pequeñito, no me acuerdo si tenía 8 años o 7 años, jugaba GTA, que no sé si algunos los conocen, pero es un juego de video altamente violento, ¿no es cierto? Y eso lo jugaba todas las noches, hasta altas horas de la madrugada, no solo la noche, y el otro día tenía que levantarse para ir al colegio. Entonces, eso no es excluyente que Félix pueda tener, ¿no es cierto?, un trastorno disruptivo, sino que en el fondo ese trastorno disruptivo también tiene factores ambientales que tienen que ser conocidos para poder comprender quién es Félix y para poder comprender también cómo podemos trabajar, ¿no es cierto?, ese trastorno disruptivo desde el área de salud y desde el área de educación, ¿no? Seguimos. Dentro de los segundos trastornos más prevalentes en nuestros niños de 4 a 18 años, niños y jóvenes, ¿no es cierto?, están los trastornos ansiosos, ¿ya? Tal como aparece en el texto que ustedes tienen del módulo 10, muchos de estos trastornos se desarrollan en la infancia, y en los trastornos ansiosos lo interesante, quizás ahí cuando estén en mayo en las clases presenciales, tanto los psiquiatras como psicólogos a cargo podrán ahondar en ello, yo siempre se los voy a dar desde mi mirada social, son trastornos que van de alguna manera como acumulando vivencias hasta finalmente, ¿no es cierto?, como una olla a presión, sale esa vivencia, ¿no? Una vivencia que es ansiosa, que es constante, que en algunos momentos empieza a ser cotidiana y empieza a agobiar finalmente el aparato psíquico y emocional de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Hay miedos, hay ansiedad, que algunos de ellos son normales para ciertas etapas de su desarrollo, pero la preocupación nace cuando esos miedos, ¿no es cierto?, dejan de ser normales y son amplificados, ¿no es cierto?, en relación a su etapa de desarrollo. Estas ansiedades impactan en lo que son también las relaciones, ¿no es cierto?, de cada uno de esos niños y niñas y jóvenes con los otros, ¿no? Empiezan a haber dificultades y conflictos en esas relaciones. En el caso de los adolescentes podemos notar, ¿no es cierto?, mayor introspección también, menor comunicación
con sus adultos cuidadores, menor comunicación con sus pares, tienden a estar en situaciones de mayor soledad, ¿no es cierto? Así como también se pueden observar reacciones en momentos también exageradas, como al momento de generar separación de aquellos adultos significativos, trastornos de inhibición corporal, etc. Dentro de los trastornos ansiosos, ¿no es cierto? El texto refiere que aquellos que se encuentran mayormente en nuestra población país, este es un texto de estudio del año 2012, se presenta el artículo, ¿no es cierto? Está el trastorno ansioso generalizado, están los trastornos obsesivos compulsivos, están las fobias específica, está el trastorno de estrés postraumático, está la ansiedad social, ¿no es cierto? Todos elementos, trastornos que ustedes van a poder ir identificando en su trabajo diario y en coordinación de ese trabajo con el sistema de salud. Nosotros lo vemos acá desde la labor pericial, ¿no es cierto? Porque cada uno de esos trastornos, en la medida que van siendo acumulativos en su proceso de desarrollo y van generando esta como explosión en ciertas etapas de los mismos, hacen pensar para los otros profesionales presentes que los adultos que han estado al cuidado de estos niños, niñas y adolescentes no han sabido, parece, hacerlo bien. Entonces se judicializan las causas, ¿no? Entonces nos llegan continuamente niños con causas judicializadas porque la relación con la madre es una relación, por ejemplo, tan ansiosa que el niño no logra integrarse con pares año tras año, no logra separarse de esa figura, nos llegan causas porque los niños no pueden dormir si no es con su mamá o con su papá hasta los 7, 8 años, entonces ahí los profesionales dicen ya no da para más la intervención cuando se hace intervención, porque muchas veces tampoco se alcanza a hacer intervención con la familia y ya de alguna manera se perjuicia o enjuicia que esa familia no ha sido capaz de responder a esta situación de trastorno. Parece que pasó algo ahí de nuevo en el video. Algo cayó. Estoy volviendo, ¿no? Puedes continuar, Cristina, se te ve y se te oye bien. ¿Sí? Perfecto. Se cayó de nuevo. Ahí sí. Vamos. Bueno, dentro de los trastornos de ansiedad, ansiosos aparece el trastorno, dentro de los más prevalentes también, aparece el trastorno de ansiedad por separación, ¿no es cierto? Que es uno de los más frecuentes durante la infancia. Que en general puede responder a lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto?, a vínculos más ansiosos con el adulto cuidador, que incluso se pueden observar, ¿no es cierto?, que se presentan trastornos de sueño, como los que les refería anteriormente, ¿no es cierto?, o que el niño no puede dormir, o que el niño no puede dormir sin la figura de su padre al lado, la figura de su madre. También aparecen síntomas físicos, como posible dolor de cabeza, vómitos, otros. Generalmente estos síntomas físicos donde más los manifiestan son los espacios educativos, ¿ya? O llegan a ustedes por una situación ya más de urgencia o de control sano, donde el padre les dice, sabes que mi hijo vive con dolor de cabeza, cada vez que quiere ir al colegio es un drama para ir, vomita antes de salir al colegio, ¿no es cierto? Se niega a asistir y frente a eso podríamos estar pensando que podría haber un trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Al mismo tiempo son niños o niñas que presentan mayor retraimiento social, ¿no es cierto? Presentan mayor tristeza, presentan mayor dificultad para concentrarse, presentan también mayor apatía, lo que refiere a tener la energía para estar con un otro, ¿no? Están de alguna manera con toda su energía emocional presente ante la ausencia de ese adulto que para él es el adulto contenedor, ¿no? Estos vínculos ansiosos muchas veces también dentro de los espacios educativos son judicializados, ¿no? Porque tienden los profesionales nuevamente a establecer que un adulto, ¿no es cierto?, que no logra controlar a ese hijo frente a su inasistencia al colegio porque no quiere ir o por todos los síntomas físicos que puede tener, es un adulto que no está respondiendo a su rol, que está siendo negligente y por lo tanto se generan causas de protección, ¿ya? Pero nuevamente les reitero que es central para mí que ustedes puedan comprender que la negligencia da cuenta de una intencionalidad.
Lo otro implica adultos que muchas veces no pueden reconocer las necesidades integrales de sus hijos, porque sus hijos además son particulares también, ¿no? Y muchas veces el tener todos estos síntomas también implica un mayor tiempo para poder analizarlos y poder saber de qué es lo que de alguna manera se trata, lo que está expresando el niño. Otro de los trastornos ansiosos prevalentes, de acuerdo a este estudio, es el mutismo selectivo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con dificultades para hablar en situaciones sociales, ¿no es cierto?, de niños, niñas y adolescentes. Tiene principales consecuencias en lo académico, y cuando ya son más grandes, cuando se insertan, ¿no es cierto?, laboralmente ya en la adultez, también se puede hacer presente. Repercute en lo social, entonces en lo social lo que no está preparado de alguna manera para encontrarse con este tipo de trastornos, lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, en el módulo anterior, como esta lógica de estigmatizar aquello que implica un diagnóstico de salud mental, ¿no? Hay niños que de verdad tienen dificultades significativas para poder estar en situaciones sociales. Y frente a eso, los profesionales, especialmente del área de educación acá, tienen que ser capaces de identificar las necesidades particulares de ese niño para poder levantar un diagnóstico, antes de levantar un juicio de valor de que ese niño tiene un problema aún mayor o está siendo a lo mejor vulnerado o está siendo aún maltratado, ¿ya? Es una reacción ansiosa, ¿ya? Son niños que no logran responder muchas veces al adulto, que no son capaces de iniciar un diálogo con el adulto o con pares tampoco, y solo hablan en presencia de aquel adulto que para ellos es el más significativo, ¿no? Recuerden que detrás de estos trastornos ansiosos también pueden haber situaciones traumáticas que no han sido conocidas todavía, como por la red que está de alguna manera diagnosticando, y que deben hacer un recorrido por la historia de vida del niño, ¿no? Pueden aparecer separaciones entre los padres traumáticas que lleven a generar este tipo de síntomas, ¿no es cierto? Pueden aparecer vivencias, ¿no es cierto?, con parejas nuevas de los padres que también lleven a generar este espacio como de introspección en los niños, de lo cual de alguna manera sale de la norma, porque posiblemente no esté de acuerdo a su etapa de desarrollo y porque no logran por sí solos tampoco solucionar lo que implica comunicarse con un otro. Dentro de los últimos trastornos que prevalecen a partir de lo que implica este estudio, ¿no es cierto?, son los trastornos afectivos, ¿no? Entonces tenemos los trastornos disruptivos, tenemos los trastornos ansiosos y tenemos los trastornos afectivos, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos que mirarlos desde su sintomatología médica, pero también tenemos que mirarlos desde el contexto en el que se producen para poder enriquecer nuestros diagnósticos, ¿ya? Y no generar decisiones que puedan quizás amplificar esa vivencia, ¿no es cierto?, de fragilidad a nivel de salud mental. Dentro de los trastornos afectivos, ¿no es cierto?, también aquí aparecen síntomas físicos que ustedes pueden determinar, ¿no es cierto?, cansancio, pérdida de apetito, adelgazamiento, alteraciones de sueño, ¿no? La mamá que lleva a su niño de 10 años, ¿no es cierto?, al control con ustedes y dicen, ¿sabes que mi niño no tiene energía, parece que ya no tiene ganas de levantarse, está siempre cansado, no quiere ir al colegio, ¿no es cierto? Entonces, tengo que parar las antenas, tengo que pensar, bueno, quizás acá estoy en un trastorno a nivel de salud mental y no solamente frente a un síntoma único de cansancio. En los casos de mayor gravedad, ¿no es cierto?, aparece incluso ante este cansancio, ante esta pérdida de energía en la vida, ¿no es cierto?, situaciones de ideación suicida, es decir, de pensar en la muerte como una posibilidad, ¿no? A nosotros nos llegan acá muchos casos de adolescentes, donde de alguna manera el colegio también, ante el observar sus autoagresiones en los brazos, o al saber que ese adolescente conversó con su mejor compañera y le dijo que en verdad preferiría no estar vivo o preferiría morir antes de tener que seguir con su situación actual, en forma inmediata se informa al Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia judicializa el caso, ¿no? Y son adolescentes que vienen con toda la sintomatología de trastorno afectivo, ¿no? Es decir, muy cansados, muy introspección, con figuras adultas devaluadas desde su autoridad, también con mucha historia acumulativa, ¿no?, de situaciones, como dice ahí, estresantes y traumáticas anteriores que ocurrieron durante la niñez y que repercutan después en la adolescencia, o que ocurrieron en la niñez y en la adolescencia y que repercuten en la adultez.
Nos encontramos acá con altas situaciones abusivas a nivel de la sexualidad, ¿no es cierto?, que ellos vivencian a sus 4 años, a sus 7 años, y cuando ya tienen 16 años, ¿no es cierto?, y es difícil de integrar esta vivencia y de tramitar, aparece el cansancio y la pérdida de energía vital y las ganas de no seguir, ¿no? Así como en verdad ya no quiero más, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que acá los profesionales que estén cerca de pensar que está presente este diagnóstico a nivel afectivo, levanten los elementos de contexto para no perderse ninguno de estos elementos, ¿no? O sea, justamente para evidenciar si es que hay una vivencia traumática y estresante en etapas anteriores al de desarrollo a la que ustedes están viendo, y desde ahí problematizar desde el origen, ¿no es cierto?, en el que se empieza a generar este trastorno afectivo y no en el necesario síntoma que es el que ustedes están viendo en la actualidad, ¿ya? Dentro de los trastornos afectivos, también uno de los más complejos, ¿no es cierto?, y que también se hace presente en nuestra población entre los 4 y los 18 años, es la bipolaridad. Y la bipolaridad, ¿no es cierto?, requiere profesionales que tengan los conocimientos adquiridos y la rigurosidad para llegar a generar ese diagnóstico en específico, ¿ya? Cualquiera de estos trastornos afectivos pueden requerir en ciertas circunstancias, especialmente cuando aparece la ideación suicida o situaciones de autoagresiones en la adolescencia, de etapas de hospitalización en casos de crisis, ¿ya? Y vamos con la última lámina ya. Vimos entonces un resumen del módulo 9, vimos un caso que era lo que nos quedaba pendiente, y vimos este módulo 10 que da cuenta de los antecedentes estadísticos obtenidos en un estudio epidemiológico hecho en colaboración de la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile del año 2012, que es uno de los escasos estudios estadísticos presentes a nivel de salud mental en nuestro país y que identifica, ¿no es cierto?, la presencia mayoritaria de trastornos a nivel disruptivo en nuestros niños, niñas y jóvenes, de trastornos a nivel ansioso y después de trastornos a nivel afectivo, que son los trastornos con los que ustedes se van a topar constantemente a nivel de consulta cuando se nos aparecen estas situaciones de conflicto, ¿no?, que ya sabemos que debemos identificar desde una mirada lo más integral posible, ¿ya? Para poder generar, ¿no es cierto?, una mirada rigurosa en lo que refiere a salud mental, debemos ser capaces todo el tiempo, ¿no es cierto?, de forma continua, de fortalecer nuestros conocimientos biopsicosociales y de volver a mirar nuestra labor intersectorial entre los distintos ámbitos de desarrollo del niño y niña adolescente. Es decir, debo ser capaz en la consulta, ¿no es cierto?, de mirar a ese adolescente, pero al mismo tiempo de establecer la coordinación con el sector salud que está viendo ese adolescente y de enriquecer ese diagnóstico antes de tomar cualquier medida que implique, ¿no es cierto?, intervenir en relación a sus redes o a sus relaciones sociales. Eso por hoy. Nos vemos el viernes ya en la última clase y espero responder las preguntas que estén presentes, ¿no es cierto?, en cada uno de los módulos durante el día o la tarde de hoy. Buenas tardes.